Buenos días. Creo que estamos todavía en jornadas en las que nos podemos decir feliz año nuevo. Yo estoy con la mirada un poco triste, pero no es por el acuerdo, ni porque haya reñido con los firmantes, sino porque padezco una conjuntivitis de la que estoy saliendo, ¿no? Para nosotros es una satisfacción podernos encontrar aquí esta mañana para ver que los pasos que la Iglesia Católica está dando a través de sus diócesis y las congregaciones religiosas a lo largo de los últimos años continúan con un nuevo paso. Hace ya unos cuantos años la Iglesia empezó a poner en marcha sus oficinas, que luego hemos ido coordinando, tanto CONFER como la Conferencia Episcopal, para la acogida, para la atención de las víctimas, para las denuncias y los procesos canónicos. Recuerdo que la vía canónica tiene un tiempo de prescripción mayor que el de la vía civil y que siempre existe la posibilidad, en casos de especial gravedad, de levantar la prescripción, ¿no? Haciendo este itinerario, varias congregaciones religiosas comenzaron a hacer sus propuestas, sus planes de reparación, con indemnizaciones incluidas. Pareció importante coordinar todo este trabajo. Por eso, desde septiembre del año 2024, una comisión asesora del Plan de Reparación Integral que la Iglesia ya tiene en marcha desde julio del año pasado, pues ha podido atender a más de un centenar de víctimas que se han acercado a recibir esta propuesta de reparación integral, que en muchos casos tiene que ver con la posibilidad de un encuentro, de un diálogo, que tiene que ver también con la asunción de indemnizaciones para la reparación de daños morales y demás. Este paso le da a la Iglesia Católica desde el reconocimiento de una obligación moral, puesto que cuando pusimos en marcha esto dijimos explícitamente que podían acudir, que estaba prevista esta propuesta de reparación para los casos ya prescritos o que los victimarios hubieran fallecido, ¿no? Por eso se realiza toda esta propuesta en relación con las propias congregaciones religiosas, con las diócesis, que han podido ser conocedoras de asuntos, en muchos casos ocurridos hace ya unas cuantas décadas. Fruto de todo esto, incluso digámoslo desde el punto de vista económico, la propuesta que la Comisión PRIVA ha hecho hasta el momento ha sido cercana a los 2 millones de euros de indemnización, a los que habría que sumar las indemnizaciones ya realizadas por algunas congregaciones religiosas antes de septiembre del 2024. En todo este proceso nosotros hemos encontrado en los diálogos algunas circunstancias que nos ha parecido importante incorporar al acuerdo con la administración pública, con el Estado a través del Ministerio de Justicia y con un protagonismo que va a tener el Defensor del Pueblo y su oficina. En los diálogos mantenidos en nuestras oficinas han llegado personas que habían sufrido abusos en otros ámbitos, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la educación estatal, en el ámbito de algunos centros de protección de menores, ¿no? Por eso nos ha parecido importante que en el acuerdo se recoja explícitamente que en el desarrollo de la Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, aprobada ya en 2021, se desarrolle esta ley generando una propuesta análoga a la que ya la Iglesia va realizando a través de la Comisión asesora del PRIVA, para que también otros sectores en donde han acontecido abusos puedan también ofrecer una propuesta de reparación integral, aun en el supuesto de que los asuntos también estén prescritos. Otra de las cuestiones que nosotros hemos conocido en estos meses es que muchas de las víctimas nos han dicho: ustedes nos han ofrecido y nos han entregado esta cantidad de dinero, pero hete aquí que el Ministerio de Hacienda nos reclama un tanto por ciento que, según la situación fiscal de cada uno,
en algunos casos ha llegado a ser tener que aportar más del 30% de lo recibido, ¿no? Por eso también nos ha parecido importante que en este acuerdo se recoja esta exención fiscal, tanto para los casos ya acontecidos e indemnizados como a las que puedan venir en el futuro. Otro aspecto que también nos parece valioso y que nos satisface del acuerdo firmado es que se reconoce explícitamente la competencia de la Comisión Asesora del PRIBA. De hecho, no se establece en el acuerdo una vía paralela al PRIBA, sino una vía complementaria. Se abre como una nueva puerta de acceso a través de la oficina del Defensor del Pueblo. Una puerta de acceso que además va a suponer una tutela, podríamos decir, un acompañamiento de esas personas, ¿no? Pero reconociendo el propio acuerdo que será la Comisión PRIBA la que tome las decisiones, y para prever las posibilidades de desacuerdos se establece una comisión mixta entre miembros del PRIBA y miembros de la oficina del Defensor del Pueblo, ¿no? Para poder dar a todos una garantía de lo que está ocurriendo. También, ya para concluir, nos resulta especialmente satisfactorio ver que en este paso más, tratando de poner a las víctimas en el centro, en un camino de verdad, de justicia, de reparación, haber recibido en estos meses el apoyo explícito de la Santa Sede. En el último encuentro de las oficinas, son 70 oficinas diocesanas y más de 150 oficinas de las congregaciones religiosas, a este encuentro participó el servicio que tiene la Santa Sede para la protección de menores. Y hemos recibido una valoración positiva del trabajo realizado, incluso una invitación a poder compartir lo que estamos haciendo con alguna otra conferencia episcopal. En ese sentido, dentro del dolor que supone para la Iglesia el reconocimiento de estas situaciones de abusos acudidos en nuestro propio seno y por personas en las que habría de tener una especial confianza o responsabilidad, que los pasos dados en orden a la prevención, al acompañamiento, a la colaboración con las autoridades civiles, policía, fiscalía, tribunales, y ahora con este nuevo paso en el que, por una parte, queremos que esta experiencia pueda servir a víctimas de otros ámbitos, que se haya concretado el paso de exención fiscal y la posibilidad también de que la propia Comisión Asesora del PRIBA, en el que el propio texto del acuerdo se dice explícitamente el reconocimiento de su competencia en el trabajo realizado en los últimos meses, pueda seguir extendiéndose, porque es cierto que algunas víctimas han expresado una desconfianza a la hora de poder acudir directamente a la Comisión PRIBA a través de las vías que ya tenemos establecidas, que son cada diócesis, cada congregación religiosa. El acuerdo lo que hace es abrir una nueva vía además acompañada, y además abre la perspectiva para que el desarrollo de una ley del año 21, de una ley orgánica, pueda llegar en procesos de reparación a otros ámbitos de la sociedad, y también en lo que supone este nuevo paso que la Iglesia en cada una de nuestras diócesis y congregaciones realiza, y de lo que vamos aprendiendo en la experiencia de la escucha de unas personas y otras, pues poder seguir dando más pasos hacia adelante, siempre desde este deseo de que resplandezca la verdad, la justicia, en favor de quienes han sido víctimas de abusos y cuyos victimarios a veces han fallecido, o que las vías establecidas por nuestro derecho, tanto el derecho civil como el derecho canónico, estén cerradas por el paso de los años. Así que ahora tanto Jesús, presidente de la Confer, como un servidor, estamos dispuestos a responder a sus preguntas. ¿Les parece? Hacemos preguntas referidas a esta cuestión. Hay otros temas que son interesantes a lo mejor en la vida de la Iglesia ahora mismo, pero nos centramos en este.
Yo, además de tener los ojos no muy bien, tengo los oídos de siempre. Buena voz. Vale, gracias, gracias. En el texto firmado que han suscrito, ¿está escrito el compromiso del gobierno con otras víctimas? Porque aquí hace un momento... Sí, se sitúa como el marco de referencia de este acuerdo el que en el desarrollo de la ley orgánica del año 2021 el gobierno abordará también las víctimas en otros ámbitos de la vida social. Está puesto en el texto, sí. Es verdad que no está especificado los pasos, pero sí que también nos hemos dado, dentro de lo que es el plazo, que es en principio un año renovable, también a la hora de la renovación todos revisaremos cómo estamos llevando a cabo lo que en el acuerdo hemos firmado. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué ha llevado a la Iglesia a cambiar de postura? Porque durante muchos años se había negado a colaborar con el Gobierno si no reparaban a todas las víctimas. Es verdad que en el acuerdo aparece esa referencia, como bien dice, pero no es un compromiso en el que se diga que se vaya a abrir una oficina. No sé si esa ha sido la clave para que la Iglesia haya podido aceptar. Y una segunda pregunta sobre la financiación. No sé si la Iglesia ha estudiado cómo va a financiar los pagos, porque se conoce ahora también que va a ser la Iglesia la que lo va a hacer, no va a haber un fondo en el que colabore el Estado y la Iglesia, y si se han planteado la posibilidad de vender patrimonio, de utilizar la asignación que se le suele dar sí. a ello. Gracias. Respecto a lo primero, yo creo que la Iglesia ha seguido un proceso en el que hemos ido dando de sucesivos pasos. La primera propuesta que nosotros recibimos por parte del Estado, nosotros con el Estado hemos colaborado. Hemos colaborado con la Administración de Justicia, con la Fiscalía, con la Policía, con los tribunales. Hemos colaborado con el Defensor del Pueblo a la hora de la realización de su informe. Y a partir de ahí, cuando el Ministerio de Justicia plantea la creación de una comisión tutelada por el propio Ministerio de carácter administrativo, lo cual habría de nuevo una vía jurídica para asuntos que ya habían salido del cauce jurídico, es a eso a lo que dijimos que no. Por cierto, que cuando el Gobierno da ese paso, nosotros ya habíamos aprobado la puesta en marcha de nuestra comisión de reparación, que ya viene actuando, que, como he dicho hace un momento, ha ofrecido en la realidad indemnizaciones por parte de casi 2 millones de euros. Y nosotros pensamos seguir asumiendo tanto las congregaciones religiosas como las diócesis, desde cómo hacemos también las cosas, ¿no? Si hay una congregación religiosa o una diócesis que tiene dificultad, pues compartimos entre nosotros y nos ayudamos. Pero la responsabilidad primera es de cada institución. Si es necesario, acudimos a la colaboración mutua. No sé si quieres añadir algo. Sí, hay que decir que de momento el sistema está funcionando muy bien. Es decir, los casos que ya han sido resueltos por la comisión asesora del PRIVA, que ya han recibido, las víctimas que han recibido su indemnización, pues la han recibido de la congregación correspondiente o de la diócesis correspondiente. Quiere decir que hasta la fecha ni la conferencia episcopal ni la conferencia de religiosos pues hemos tenido como conferencias que intervenir excesivamente. Es decir, creo que la comunicación está siendo muy fluida, ¿no? Yo sí quisiera añadir un elemento importante, y es el compromiso moral de la Iglesia, y poner de manifiesto que qué institución en nuestro país asume delitos que ya están prescritos, ¿no? Es una buena pregunta que también yo lanzo a la sociedad en su conjunto. Y, sin embargo, la Iglesia, bueno, pues con los procesos que ha ido viviendo, pues ha ido asumiendo esta responsabilidad. Y luego hay otro aspecto que sí es importante, y es todo el compromiso de la Iglesia a través de sus diversas instituciones en la prevención, en la formación, tanto en los colegios católicos, es decir, todas las programaciones formativas que se han venido realizando a lo largo de estos 3 últimos años especialmente,
con muy buena coordinación entre la Conferencia Episcopal y la Conferencia de los Religiosos, ha sumado todo un trabajo, un volumen de trabajo pues muy bueno y muy positivo, ¿no? Creo que ahora estamos en condiciones también de, bueno, pues poder también exigir a la sociedad en su conjunto pues la apuesta también por las víctimas que no han sido abusadas en su momento en el ámbito de la Iglesia Católica. Sí, hola, buenos días. Entiendo que este acuerdo es un acuerdo público, es decir, que podemos acceder a ese texto en algún momento, porque creo que sería clave para resolver lo que realmente se ha firmado, porque lo que nos ha contado el ministro no es exactamente lo que nos están contando ahora ustedes, ¿no? Con respecto a las otras víctimas, ¿no? Que según el ministro eso no estaba dentro del acuerdo, con respecto al reconocimiento del plan Priva, que él también ha dicho que tampoco está dentro del acuerdo. Y con el planteamiento este de ampliar de añadir una nueva vía a lo que ya existía, ¿no? De hecho, sí. Mi pregunta va en esa línea. Aquí el planteamiento que un poco ha hecho el ministro ha sido que a partir de hoy se va a hacer justicia con las víctimas. Yo he querido preguntarle a él si no se había hecho justicia hasta ahora con las que ya habían sido reparadas por el plan Priva, porque parece que se iba a comenzar a partir de ahora. Como no me han dado la oportunidad, se lo pregunto a ustedes. Si realmente se está haciendo justicia con esas víctimas que ya han recurrido a este procedimiento. Nosotros creemos que sí, ciertamente, ¿no? Que tanto, porque estaríamos en una tercera etapa. Yo hablaba antes de una primera etapa en la que algunas propuestas de reparación con las consiguientes indemnizaciones fueron hechas por congregaciones religiosas de manera aislada o por alguna diócesis. Después, luego hemos dado un segundo paso, la coordinación y la creación de una comisión asesora para todos, para tener los mismos criterios unos y otros. Y ahora damos este tercer paso, que es ampliar las posibilidades de nuestra propuesta de reparación con esta nueva vía que supone la colaboración del defensor del pueblo. Por supuesto que el texto es público, nosotros lo colgaremos en nuestra página web. Aquí un momento, sí. Ahora contesta tú. Muchas gracias. El ministro Bolaños ha agradecido a la Santa Sede su esfuerzo a la hora de invitar a la Iglesia a llegar a este acuerdo, pero como ha dicho usted, el Vaticano ya estaba agradeciendo a la Iglesia los esfuerzos para la reparación integral de las víctimas, incluso proponiendo que su plan fuera trasladado y puesto a disposición de otras conferencias episcopales. A mí me gustaría saber qué les ha dicho a ustedes la Santa Sede, si es que ha tenido algún tipo de comunicación con la conferencia episcopal para llegar a este acuerdo, o qué les está diciendo sobre los criterios del plan Priva. Y sobre eso también quiero preguntarle sobre los criterios que va a tener el defensor del pueblo para evaluar los casos de reparación integral, si van a ser muy distintos o van a ser exactamente iguales que los del plan Priva, previendo también una posible discordancia. Bien, yo contesto a la primera pregunta y Jesús a la segunda, ¿no? Yo he tenido ocasión de hablar personalmente con el secretario de Estado a la hora de exponer esto y otras cosas, porque la vida de la Iglesia es más amplia, pero en este asunto en concreto, tanto de comentar lo que estamos realizando, de hecho, insisto en que la Oficina de Protección de Menores de la Santa Sede se personó en nuestro último encuentro general, y por parte del secretario de Estado hemos recibido nosotros, por una parte, la confirmación de la confianza en que lo que hiciéramos conjuntamente sería avalado por ellos, y al mismo tiempo el animarnos a encontrar un acuerdo. Es verdad, la Santa Sede prefiere el que lleguemos a acuerdos en este campo como en tantos otros, ¿no? Como nosotros queremos llegar a un acuerdo en la cuestión de la iniciativa legislativa popular de las migraciones, como queremos llegar a un acuerdo en la acogida de los que han llegado a Canarias, por ejemplo, como queremos llegar a un acuerdo en todo lo que se refiere al desarrollo de la educación en España, como queremos llegar a un acuerdo en la importancia el que se reconozca la libertad de conciencia y los derechos de todos, ¿no? Y desde ahí
buscamos estas vías de acuerdo. Respecto de la segunda cuestión. Sí, con respecto a la segunda pregunta que hacías, hay que poner de manifiesto que hoy es un día importante porque damos un paso más abriendo una nueva vía para aquellas víctimas que por razones personales, por las razones que consideran, no quieren acceder directamente a través de la Comisión Asesora al PRIVA. Pero hay que poner de manifiesto en el acuerdo con el Gobierno la importancia de esta comisión y el reconocimiento del trabajo que esta comisión asesora viene haciendo, no solamente por la valía profesional y personal de sus componentes, sino por el buen trabajo manifiesto que han ido expresando y han ido realizando, ¿no? Y objetivamente ahí está, ¿no? Entonces, la Comisión Asesora PRIVA en su día fue fijando unos criterios, lo hizo de forma independiente, no hemos intervenido para nada ninguno de los presidentes en todo este proceso, ¿no? O sea, ha sido un trabajo autónomo e independiente, fue el primer criterio que fijamos antes de configurar pues esta comisión y ellos han ido funcionando con esos criterios, ¿no? En el acuerdo se contempla que los criterios tienen que ser los mismos, es decir, no puede haber una víctima para la resolución de su caso, conforme a unos criterios, y otra víctima, en la relación de su caso, conforme a otros criterios, ¿no? Es decir, hay otro documento que tenemos que elaborar en estos próximos días, que ya, digámoslo así, es el procedimiento concreto. Con la intervención del Defensor del Pueblo. Con la intervención ya del Defensor del Pueblo, ¿no? Que ese es el espacio en el que nos encontramos y desde el que nos vamos a mover. ¿Alguna cosa más? Muy rápida. Buenos días, don Luis. Le quería preguntar si en todo este tiempo, en este periodo de negociaciones con el Gobierno, se han planteado o han reflexionado más bien por qué la Iglesia Católica es la única institución que está siendo fiscalizada e incluso tutelada por parte del Gobierno en esta materia. Gracias. No, nosotros queremos asumir nuestra propia responsabilidad y nuestra obligación. Desde ahí hemos tenido conocimiento ancho de situaciones que se producen en otros ámbitos, además del conocimiento que viene por los propios medios de comunicación social. Sí que es verdad que para nosotros, e incluida la Santa Sede, es una cuestión llamativa que para el Gobierno de España en los últimos meses los puntos de interés, tanto en España como en Roma, a la hora de hablar de las relaciones con la Iglesia Católica, hayan estado focalizados en este asunto y en otro, también bastante público y conocido, ¿no? Nosotros siempre hemos querido ampliar la mirada, tanto en este asunto como en todo lo demás. Pero no queremos ampliar la mirada para decir tenemos menos responsabilidad, no. Queremos ampliar la mirada porque queremos ser coherentes con decir que las víctimas, la reparación, la propuesta de medidas adecuadas de prevención y de reparación integral estén en el centro de la vida de la Iglesia y de la vida de la sociedad, porque la Iglesia está formada por ciudadanos. Es decir, que muchas de las personas que han sido víctimas fuera del ámbito eclesial también son miembros de la Iglesia, también son bautizados, que en el campo del deporte o en el campo de la escuela regida por las administraciones públicas o en el campo de otros mundos asociativos han sufrido este drama. En realidad, todos los estudios nos vienen a decir que el ámbito donde mayores abusos se ha producido a veces son ámbitos familiares, dígase familiares en un sentido amplio de la expresión, ¿no? Entonces, abordar esto también nos sentimos responsables, ¿no? No en una responsabilidad directa, moral, que lógicamente este acuerdo en esto pone el acento, no desarrolla los otros campos. Los otros campos tendrán que ser desarrollados por el Gobierno y la exposición de motivos, podríamos decir, de nuestro acuerdo, en el preámbulo del acuerdo, se sitúa también en el cumplimiento de la ley del 21 para que estos puedan ser abordados otros temas de otros asuntos. El motivo de esta fijación, pues no lo sé cuál pueda ser, pero puedo imaginármelo. Sí, quizás añadir a esto cuando salía el tema de los abusos en la Iglesia en Alemania,
la entonces canciller Angela Merkel, cuando recibe el primer informe de los abusos de la Iglesia en Alemania, tuvo esta respuesta: la sociedad alemana en su conjunto tiene un problema. Y esto fue muy lúcido a la hora de abordar esa realidad, ¿no?, en la sociedad alemana, ¿no? Es decir, sin eximir la responsabilidad, por supuesto, que la Iglesia como institución tiene, evidentemente, que la asumimos, y volvemos a reiterarlo, la asumimos con un compromiso moral, no se circunscribe única y exclusivamente esta realidad al ámbito eclesial. Es decir, que la sociedad española también tiene un problema. Sí, perdón, es que esto se ha ido alargando, el timing que teníamos, y yo teóricamente a las 11 tendría que estar en otro lugar de Madrid, que ya no voy a estar. En todo caso, muchas gracias por poder ser altavoces de este acuerdo que para nosotros supone un paso adelante más en el camino que desde años venimos ya realizando. Buen día y buen año.